Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imagen. El día de ayer platicábamos acerca del acuerdo que habían alcanzado los maestros de Guerrero con las autoridades estatales para sentarse a negociar y evitar bloqueos de carreteras y liberar algunas de las instalaciones que tenían en su poder, así como olvidarse de plantones y movilizaciones. Algo que, insisto, el día de ayer se dio a conocer. Sin embargo, han afirmado ya los maestros de esta Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero que su paro de labores se mantiene hasta que el Congreso local realice los cambios a la ley educativa del Estado, donde se garantice que no se dañarán sus derechos laborales y que se creará un instituto estatal de evaluación, parte de los acuerdos que habían alcanzado con el gobierno estatal. Incluso amagan con nuevas protestas en caso de que no se cumplan sus demandas. Por lo pronto, los profesores paristas ya recibieron el pago del mes de marzo que les había sido descontado por no presentarse a las aulas desde el 25 de febrero pasado. Mientras tanto, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, aclara que no se han cancelado las órdenes de aprehensión en contra de los maestros disidentes, ni federales ni estatales, pues estos temas apenas se van a tratar en la mesa de negociación. Vamos a escuchar a Humberto Salgado. Por lo que corresponde a las del gobierno del Estado y a las del fuero común, ni siquiera han sido abordadas. Este tema será trabajado conjuntamente con esta representación sindical posteriormente. Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre envió la propuesta de reforma a la Ley de Educación Estatal, que, como se anticipó, contempla, entre otros, la creación de un instituto de evaluación autónomo que no pondrá en riesgo la permanencia laboral de los trabajadores de la educación. La iniciativa contrasta con la reforma federal en lo que se refiere a la evaluación educativa y a la asignación de plazas, y es una de las demandas principales de los maestros de la coordinadora allá en Guerrero y que los ha llevado a estas movilizaciones como la del viernes pasado en el inicio de vacaciones, donde mantuvieron secuestrada durante más de 9 horas la autopista de El Sol. Esto en lo que se refiere a los maestros allá en Guerrero. Tal y como lo anunciaron, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca realizaron también sus protestas. Se apostaron en distintas casetas de peaje para dar el paso libre a automovilistas en las carreteras Oaxaca-Cuancualpan y autopista Salina Cruz-Coatzacoalcos. Otros grupos de profesores demandaron a las radiodifusoras afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, así como a la administrada por el gobierno estatal, interrumpir su programación y abrirles espacio para transmitir. Esto ya lo habían advertido el día de ayer. Se volvió realidad e insisto, esto va en detrimento del turismo en Oaxaca, como lo fue en su momento el fin de semana pasado en Guerrero, en plena temporada vacacional de Semana Santa. En otros asuntos, le cuento que los incendios en San Luis Potosí están controlados en casi un 80% y por tanto la población ya no está en riesgo, así lo informó la Secretaría de Gobernación. El coordinador general de Protección Civil de la dependencia, Luis Felipe Puente, precisó que las hectáreas siniestradas alcanzan casi las 4,000, por lo que se mantiene un esquema de emergencia y también de seguimiento, sobre todo porque, continuarán las altas temperaturas. Por su parte, el gobernador del estado, Fernando Toranzo, ofreció los detalles de las afectaciones al momento. Se mantienen activos 13 focos en 26 municipios. El fuego ha dañado 24 casas, 20 de ellas en Ciudad Valles y 4 más en Lagunillas. Poco más de 700 personas fueron llevadas a albergues y se han prestado 337 atenciones médicas. Dijo que se ha recibido también apoyo de varios estados para combatir las llamas, así como del Ejército y de la Policía Federal, que envió un helicóptero, vehículos y 125 agentes. En otra información, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida a un camión con 7 toneladas de ayuda en alimentos y medicinas para los habitantes de las comunidades afectadas por los incendios en San Luis Potosí. El día de ayer le habíamos anunciado que uno de las entidades que había enviado elementos de bomberos para combatir los incendios en San Luis Potosí era precisamente el Distrito Federal, que también había puesto o instalado los puestos de
recepción de ayuda en las estaciones de bomberos que ahora ya están siendo enviadas para la población afectada en San Luis Potosí. De regreso en Guerrero, autoridades de los 3 niveles de gobierno firmaron el convenio de coordinación institucional para la atención y seguridad del turismo Semana Santa 2013, en el que participan 10,000 efectivos municipales, estatales y federales, así como personal del Ejército y también de la Armada. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y los gobernadores de San Luis Potosí y Veracruz firmaron un convenio a través del cual recibirán recursos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que impacta principalmente a los jóvenes. Escuchemos a Roberto Campa. La violencia que estamos viviendo en el país afecta principalmente a los jóvenes. Los jóvenes son de manera absolutamente mayoritaria víctimas de esta violencia y son también los jóvenes perpetradores de esta violencia. El homicidio doloso es la causa número 1 de muerte entre jóvenes entre 18 y 29 años en el país. Ahí la voz de Roberto Campa Cifrián, que esta semana deberá estar concluyendo esta gira que inició por los estados de la República Mexicana, precisamente para firmar estos convenios y entregar los recursos que ascienden a 2.500 millones de pesos en su totalidad para todos los estados, para este programa, este convenio de prevención social de la violencia y la delincuencia, que como usted pues recordará y le hemos informado en distintos espacios, estará enfocándose en zonas muy específicas donde se tiene el registro del aumento de la violencia, de índices delictivos, donde se estará haciendo seguimiento puntual y se estará haciendo una cruza de información, por ejemplo, entre las personas que han sido detenidas en las últimas semanas o meses, ver de qué colonias provienen, ir a esas colonias y ver cuál es el nivel de deserción escolar, el tipo de necesidades que se tienen y atacar ese tipo de situaciones de manera específica en lo que se ha denominado estos polígonos de población, que van de entre 60,000 a 100,000 personas aproximadamente y que se espera podrían llegar a unos 250 polígonos en todo el país, lo que será alrededor de unas 1,000 colonias. Imagínese usted el impacto que tendrá este tipo de programas. Lo interesante será ver cómo van a aterrizar estos programas y cómo se van a aplicar estos 2.500 millones de pesos. Roberto Campa Cifrián se ha cansado de decir que van a participar varias secretarías de Estado con acciones específicas cada una en estos polígonos para atender las necesidades de la población e, insisto, estar atacando esos puntos donde, más allá de la delincuencia que se genera en el lugar, bueno, pues estará trabajando precisamente para prevenirla. ¿Cómo? Evitando la deserción escolar, tal vez construyendo algún deportivo, alguna biblioteca, haciendo diversas acciones, ¿no?, para incluso prevenir el desempleo entre los jóvenes. En fin, es un proyecto ambicioso que estará iniciando, según Roberto Campa Cifrián nos comentó la semana pasada, alrededor de abril o mayo, una vez que se haya concluido el diagnóstico en todas las entidades de la República y específicamente en los polígonos que se han identificado como los más conflictivos. Precisamente los avances en materia de seguridad podrán ser perceptibles luego de un año y aún así deberán realizarse los ajustes necesarios para los restantes 5 de la actual administración federal. Así lo advirtió el diputado José Alejandro Montano. El legislador, integrante de la Comisión de Seguridad en San Lázaro, estableció que el diseño de una estrategia eficaz en esta materia debe estar precedida de un sólido diagnóstico sin que ello implique paralizar las acciones. Primero es conocer la información de cómo estamos, a la vez ir llevando los acuerdos con gobernadores, con las asociaciones, con todas las áreas representativas del país y posteriormente, en un lapso de antes de diciembre, tener ya la gendarmería lista y hacer la primera evaluación en un año. Creo que es muy importante porque con ello se podrán ver balances y se podrá hacer ya tangible en dónde se está avanzando y qué otras nuevas estrategias, porque no nada más es hacer unas, sino a través del camino van a hacer y implementar otras. Y precisamente parte de la estrategia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pasa por la evaluación de los programas, ver cuál ha sido su efectividad, cuál ha sido su alcance
y sobre la marcha, por supuesto, ir corrigiendo aquello que pueda mejorarse. Y ahora le cuento que la estrategia de mando único en Morelos no ha dado los resultados esperados y prueba de ello es el incremento de las ejecuciones y los delitos en el estado. Así lo sentenció el presidente del Consejo de Justicia Local, Gerardo Arrieta. Señaló que la población está desesperada por los altos índices de inseguridad, por lo que urgió a las autoridades a dar los primeros resultados a la brevedad. El gobernador Graco Ramírez atribuyó precisamente la serie de homicidios ocurridos en Morelos el fin de semana a disputas y ajustes de cuentas entre bandas criminales que se pelean por los espacios que han dejado las detenciones perpetradas en su administración. Y mientras todo esto ocurría, fueron hallados los cuerpos de una pareja en una fosa clandestina en su propia casa, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata. Familiares de las víctimas dijeron que tenían un bebé de 6 meses, cuyo paradero se desconoce. Mientras tanto, en Jiutepec también fue asesinado en su negocio a tiros un comerciante de teléfonos celulares. Así las cosas allá en Morelos. En el sur, en Yucatán, el gobierno del estado anunció la firma de un convenio de coordinación y colaboración entre las policías estatales y municipales bajo criterios homólogos de operación. Se trata de un modelo que conformará una fuerza policíaca unificada con pleno respeto de la autonomía municipal. Y ahora le cuento que trasladan al Centro de Reinserción Social número 1 de Durango a 23 de 64 agentes de las policías municipales de Gómez Palacio y de Lerdo, quienes estuvieron bajo arraigo mientras se investigaba su presunta participación en actos delictivos cometidos en la zona de la comarca lagunera. El resto fueron puestos en libertad por falta de elementos. Y ahora le cuento también que sujetos lanzaron un artefacto explosivo en un supermercado de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Por fortuna, no detonó. Según versiones de empleados del establecimiento, los agresores provocaron un incendio con un combustible. De regreso aquí en la capital del país, un tiroteo en la colonia Pantitlán, en la delegación Iztacalco, dejó como saldo una persona muerta y 4 gravemente heridas, entre ellas una niña de 12 años que pasaba por el lugar, una víctima más de la violencia. En otros asuntos, la dirigencia del PAN en Chiapas llama a la Procuraduría de Justicia del Estado a que en el caso del exalcalde de Tapachula, Emanuel Nibón González, se ejerza un juicio transparente, apegado a derecho, libre de cualquier linchamiento político. El día de ayer le dimos a conocer que Nibón González había sido detenido por presuntos actos de corrupción. Aparentemente estaba en una cantina, estaba en estado de ebriedad y intentaba extorsionar y estaba también amenazando a un jefe policíaco. En ese sentido, la Procuraduría de Justicia del Estado aclaró que Nibón González, como ya se lo decía, fue detenido por estos presuntos delitos de amenazas y extorsión en grado de tentativa, proferidos en la madrugada del domingo en contra del secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Carlos Rosales. Además, existen acusaciones en contra del exmunícipe por corrupción, y es que aparentemente dejó en quiebra al municipio de Tapachula antes de irse a buscar la gobernatura del estado. El PRD aún no aprueba una alianza con el PRI para ir juntos en el estado de Chihuahua en las elecciones del próximo 7 de julio. Así lo acotó el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano. Precisó que según la norma estatutaria del PRD, la decisión tomada por la dirección del partido en esa entidad debe ser valorada, discutida y decidida en definitiva por la Comisión Política Nacional. Mi posición personal y como presidente nacional del PRD fue y sigue siendo abiertamente en contra de una alianza electoral con el PRI, señaló Zambrano. Y sí, parecería raro que se diera una alianza entre el PRI y el PRD, son polos totalmente opuestos, aunque bueno, no hay que decir nada hasta ver realmente lo que se concrete, porque quien también hubiera imaginado que se iban a dar alianzas entre el PRD y el PAN, ¿no? Pero bueno. Mientras tanto, el PRI en Tamaulipas confirmó a 40 de sus candidatos a las alcaldías, quienes habrán de contender en el proceso electoral que arranca de manera oficial el 19 de mayo próximo para concluir con la votación del 7 de julio. En 18 municipios, el tricolor aplicó el método de convención de delegados para elegir al candidato a presidente municipal, propietario, y 22 municipios fue mediante la elección directa en la modalidad de miembros y simpatizantes.
Le cuento también ahora que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reforzó en los 64 puntos de ingreso al país el programa de inspección fito y zoosanitaria, debido a una alerta internacional por fiebre aftosa en China y Rusia, emitida por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las revisiones se realizan con una brigada de 40 unidades caninas que ayudan a agilizar las revisiones en aviones y embarques provenientes de estos países a fin de evitar la entrada de productos de origen animal que pudieran significar riesgo para la producción nacional. Organizaciones defensoras de los derechos humanos expresan su preocupación por la detención prolongada en solitario de inmigrantes en Estados Unidos que denunció el fin de semana el diario The New York Times y que le dimos a dar a conocer el día de ayer. Esa información es apenas una muestra del alarmante patrón de violaciones de derechos humanos y abusos de las autoridades estadounidenses en contra de los migrantes, señala Human Rights Watch. El uso del aislamiento prolongado es un tratamiento inhumano, quizás llegando a la tortura, agregó. Y es que de acuerdo con The New York Times, la Oficina de Inmigración y Aduanas mantiene a un promedio diario de 300 inmigrantes recluidos bajo total aislamiento. Casi la mitad permanece aislado durante 15 días o más, lo cual puede causarles un daño mental. La organización pro-inmigrante Americans Voice dijo por su parte que el informe expone al mundo lo que es la vida en las cárceles y pidió al gobierno estadounidense tomar acción para evitar este tipo de abusos extremos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo confiar en que el Congreso inicie el mes próximo el debate sobre la reforma migratoria y responda a las aspiraciones de millones de hombres y mujeres que viven a las sombras de la ilegalidad. Estamos logrando progresos, pero tenemos que terminar el trabajo porque este es un tema que no es nuevo. Todos saben lo que está mal y cómo repararlo. Todos hemos propuesto soluciones, dijo Obama en una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca. Obama reiteró su posición de que cualquier reforma a las leyes de migración incluya una ruta para la naturalización de 11 millones de indocumentados que se estima viven en la Unión Americana. En tanto, organizaciones pro-inmigrantes expresaron una condena a las políticas anti-inmigrantes y clamaron por que se reconozca el valor real de su aportación a la economía norteamericana. En el marco del 7º aniversario de la marcha más grande en Los Ángeles, que convocó a cerca de 1 millón de manifestantes el 25 de marzo del 2006. En esa ocasión, la movilización fue contra la fallida ley Sensenbrenner, usted se acordará, que eliminaba servicios y criminalizaba a indocumentados y hasta negaría la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados precisamente allá en Estados Unidos. Amenaza a Corea del Norte con atacar territorios en Estados Unidos en el Pacífico, como las islas Guam y Hawái, y dio la orden a su ejército de que se prepare para un eventual conflicto. De acuerdo con la agencia oficial norcoreana KCNA, por orden de la más alta autoridad militar, a partir de ahora la artillería, inclusive las unidades de misiles estratégicos, se encuentran en alerta máxima, listas para entrar en combate. En el Reino Unido, miles de personas pasaron otra noche de temperaturas bajo cero sin electricidad. Esto debido a, como le contábamos ayer, al impacto de la nieve y el hielo en las torres de alta tensión. Además, los generadores de diferentes zonas luchan desesperadamente. Los ganaderos de diferentes zonas luchan desesperadamente para salvar sus rebaños, literalmente desenterrando sus animales cubiertos por la nieve. Imagínese usted, la Oficina Meteorológica del Reino Unido advirtió que la nieve y el frío continuarán por lo menos hasta la mañana del viernes.